Bienvenidos a todos al primer podcast de entrenamiento y culturismo natural del Uruguay. Volvemos después de 10 meses a hacer el podcast de Más allá de los límites. Este sería el número 2. Y hoy estamos en conjunto con Martín Silva, el presidente de WNF Uruguay, que mucha gente no lo conoce, de lo que me están viendo a mí, pero es una persona que yo la conozco hace varios años, incluso cuando yo estaba estudiando, él incluso me dio un módulo de culturismo natural, incluso llegué a conocer más de este mundo gracias a él, así que nada, también estoy agradecido por cómo me ayudó en su momento. Y nada, actualmente es el presidente de WNF Uruguay. Y contanos, Martín, un poquito más de vos para la gente que nos está escuchando acá y que ve esa cara, ve esos lentes, ve quién es Martín y se pregunta quién será. ¿Quién es, no? Bueno, gracias primero por la invitación. La verdad que es un placer estar acá contigo, Juan. Bueno, saludos a todos Por también. favor. Y bueno, la idea es que me conozcan un poquito y que sepan, ¿no? A lo que me dedico y lo que es esto, que es este mundo tan precioso como es el culturismo natural. Bueno, les paso a contar muy brevemente, porque tampoco le vamos a extender un poco mi historia, porque tampoco es tan trascendente. La idea de cómo es esto, de cómo es este principio, de cómo yo arranqué, esto va muy atrás en el tiempo. Yo hoy día tengo 40 años, esto más o menos comenzó a mis 14 años. Estamos hablando de como siempre, uno a los 14 años era muy flaco, demasiado flaco, como creo que la historia de cada de nosotros, cada uno de nosotros, éramos muy flacos y bueno, hubo una parte de mi vida donde me sentí bastante traumado por eso mismo. Bueno, en la calle me decían siempre, una vez yo me recuerdo, estaba con una chica y con una amiga y me gritaron desde fuera de un camión, era mucha carne para tan poco perro. Entonces, a partir de ahí dije, esto tiene que cambiar, esto no puede seguir así. Y bueno, a partir de ahí empezó con esta pasión, empecé en el tema de los fierros, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar primero de a qué me dedico. Bien, soy entrenador, tanto entrenador personal como trabajo también en gimnasios. No me dedico tanto a lo que es el entrenamiento en culturismo. ¿Por qué? Pero un tema de visualización en realidad, ¿no? Es como dice Juan, no me conoce mucha gente, más bien trabajo con el área de fitness, pero sí para la estética, obviamente. Entonces ya vengo trabajando desde el 2012, bien, desde el 2012 más o menos hasta esta parte vengo trabajando, haciendo también bastantes cursos, tanto en lo que fue en la Escuela de Culturismo Natural como en otras instituciones como también fue Juan. Di cursos, hasta el día de hoy sigo dando cursos del 2018 en adelante, de lo que es una introducción a lo que es el culturismo natural. Y bueno, en fin, toda esta pasión que venimos arraigando porque es un deporte muy precioso, es una disciplina hermosa, que obviamente siempre y cuando desde la visualización de lo que es natural, ¿no? Esto es gran parte de lo que vendría a ser. Y en un tiempo esa parte, más o menos cuando yo estudiaba, para ver, porque en realidad no tampoco en esa época no se veía mucho lo que era natural o que no era natural. Bien, estamos hablando del 2000 o un poco antes atrás. Acá, por lo menos en la región, ¿no? Estamos hablando, no tanto por fuera, porque por fuera obviamente se sabe más, siempre estamos muy lejos de eso. Entonces, por esa parte, este, todo lo que era siempre lo mismo, ¿no? Las películas Schwarzenegger, Sylvester Stallone, todos estos superhéroes y estos héroes. Entonces, siempre en esto de los superhéroes, de estos personas grandes, enormes, quería formar parte de ese mismo grupo, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces di, por suerte, en lo que fue la CJ, en esta institución, como también fue Juan, di con un docente que también iba por este lado, que se llama Pablo Arijón, que fue uno de los primeros que acá, por lo menos acá en la vuelta, en Uruguay, estuvieron con el tema del culturismo natural. Lo mismo, hay gente que no la conoce porque lo mismo estamos hablando de 2000 o un poco más atrás incluso. Entonces, acá, por ejemplo, no había mucho. Los mismos campeonatos que habían siempre era IFBB y no había mucho más. Entonces, por ese lado, él siempre luchaba por eso, ¿no? Por ese culturismo natural sin uso de química. De ahí que fue mi referente, siempre él siempre hablando sobre esto, siempre muy culto, siempre tratando de cambiar algunas ideas y algunas mentes por ahí perdidas. Nada, entonces a partir de acá fue que él empezó a meter un poquito en mi cabeza todas esas ideas
Y dije, esto se puede ir para adelante, esto hay futuro, pero bueno, todo esto lleva tiempo y como todo, mucho tiempo. Mucho tiempo, disciplina, constancia, y bueno, como todo, tarde o temprano llega, ¿no? Sea por mi parte, sea por otra parte, en este caso por Juan, que es uno de los hoy día referentes acá en Uruguay, sin duda. Y nada, eso por lo menos por lo que me dedico y más o menos esta pasión arrancó por ahí. Bien, genial, Martín, genial. Me comentabas que toda una vida entrenando, digamos, ¿hace cuántos años que entrenás más o menos por darle una referencia a la gente? Y más o menos desde los 16 años en un gimnasio, bien, en un gimnasio 16, pero claro, ¿qué pasa? En ese momento no había mucha información, en realidad la información que había, hablo como si fuera un dinosaurio, ¿no? Pero en esa época había poca información en lo que va en tema de internet, etcétera, para lo que es a un culturista natural, una persona más, generalmente siempre fue toda la vida de los viejos libros, aquellos de entrenamiento total, que todo eso es soviético, toda esa cosa muy antigua, que está bien, que sigue funcionando, pero siempre enfocada a este otro, ¿no? Con el uso de química, etcétera, etcétera, y de alto nivel, ¿no? Entonces, lo que había en ese momento era pocos libros, algunos más, algunos menos, que se podía aplicar. Ahora, a veces se aplicaba, pero era demasiado. Entonces veíamos que había una diferencia abismal a lo que eran los libros con esa información a lo que era algo más natural. Entonces había que ir modificándolo y adaptándolo en el proceso, pero como no lo sabíamos, era mucho ensayo-error. Obviamente, hoy día hay mucha más información, es totalmente diferente, es un deporte diferente uno con el otro, hay que decirlo. El culturismo natural y el culturismo con uso de química es totalmente diferente. Bien, el entrenamiento es diferente. Eso lo tengo que tener en cuenta. Bien. Y a partir de ahí, bueno, arranqué con esto más o menos a partir de los 25 años fue donde pude conseguir algo más, donde empecé a trabajar incluso, trabajar, a estudiar más con lo de la escuela natural, más autodidacta, viendo por ese lado, viendo otro tipo de enfoques, que dije, por acá es el camino. Entonces, buscándolo ahí, estamos hablando de los 16 años empezaron a entrenar, obviamente lo que sabía de 16 años en esa época era muy al tuntum, ¿no? Todo lo que se hacía, lo que se podía. Y a partir de allí, después más o menos de los 25 años, empecé a entrenar ya con algo más planificado específicamente para lo que era el culturismo natural, ¿no? O lo estético o el máximo desarrollo eh, muscular de lo que podemos llegar a tener, ¿no? Bien, perfecto, Martín. Contabas de nada, que llevas un buen tiempo en esto. También contás del curso de la escuela, que sos experto en culturismo natural. No sé bien el año que lo hiciste, pero en qué ves de diferencia hoy por hoy en Uruguay, desde ahí, cuando vos te pusiste a estudiar un poquito más a pleno el culturismo natural, a hoy, en 2024, pero que creo que ya pasaron unos cuantos años. Y nada, que des tu visión desde ahí. Creo que yo tuve contigo clase 2019 por ahí y vos ahí ya estabas bastante metido en el tema. Nada, que cuentes esa diferencia que ha habido en todos estos años y nada, que hoy por hoy a Roberto Amorosi, la Escuela de Culturismo Natural, si no lo viste alguna vez en Instagram, alguna vez en alguna publicidad que te apareció en algún lado, realmente no está metido. Pero en su momento, cuando yo arranqué ahí, realmente no se sabía mucho. El curso de experto en culturismo natural, cuando vos lo tenías ahí y yo lo conocí un poquito más, realmente acá en Sudamérica lo tenía muy poca gente y no era alguien tan conocido, Roberto. Así que nada, quiero que nos cuentes un poquito de eso también, la diferencia de hoy en día y todos estos años que han pasado de eso. Bien, mira, yo conocí a Roberto allá por el 2014, hace 10 años aproximadamente, también por este otro docente que me lo había recomendado el libro de Biosystem, que en realidad era Roberto con el otro entrenador. Y ese libro fue que me abrió la cabeza directamente porque dije, pa, hay otra cosa, hay otro protocolo, hay otro sistema diferente que es totalmente diferente a lo que hoy día y lo que veníamos leyendo hace mucho tiempo atrás, ¿no? Que era muy simple, ¿no? Lo que es el bio, que es breve, intenso, infrecuente y organizado. Entonces es totalmente otra visión de lo que era el entrenamiento. O sea, antes siempre era entrenar de lunes a sábado, 2 horas en día, un grupo muscular por día o dos. Era muy agotador. Eso yo lo quise replicar en el momento y nunca tuve ese resultado por obvias razones.
Entonces, empezar a aplicar esto, dije, bueno, ahora es como siempre, yo trato de usar esto como un conejillo de indias para mí mismo, incluso para después, para tanto mis clientes como los socios, decir, bueno, yo lo experimenté, lo viví a través de mi propia experiencia, dije, bueno, ahora me funcionó, esto sirve, esto realmente funciona. Entonces fui probando. A partir de ahí, obviamente, siempre hay modificaciones, siempre se adapta, porque siempre la ciencia siempre se va renovando, hoy día mucho más, todos los días salen cosas nuevas, bueno, obviamente hay libros hoy día que tiran más hacia lo que es el culturismo natural, o sea, se dedica más a eso, como Helms, por ejemplo, todas las que son las pirámides de Helms, es un libro básico sobre todo esto, que también funciona y va muy bien, entonces en base de estas ciencias eh, podemos ver mucho más allá de lo que era siempre, ¿no? De lunes a sábado, palo y palo, ¿no? Es totalmente diferente. Y incluso el descanso, incluso el entrenamiento más intenso, el volumen, la frecuencia, etcétera, etcétera. Todas las variables que podamos manejar estaban ahí. Y cambió desde ahí 2014, pero claro, eh, más o menos en el 2017 que se pudo empezar a hacer lo de que fue todo por internet, todo lo que fue su página web, etcétera, se podían empezar a hacer los cursos por ahí, que fueron los lanzamientos más o menos por ahí, 2000, con esta nueva directiva, ¿no? Estamos hablando de que antes, desde creo que el 2014, yo ya hacía un curso, pero yo arranqué en el 2017 para poder pagarlo, porque en ese momento todavía era bastante viable poder pagar, porque hoy día está bastante más elevado, que está bien, que está justificado, es un Correcto. excelente curso, y lo bueno es que siempre se van renovando. Eh, entonces a partir de allí dije, bueno, esto es un cambio radical. Y para la gente todavía, hoy día todavía le cuesta a la gente, ¿no? Porque dice, bueno, siempre está de lunes a sábado, todos los días, etcétera, etcétera. Es difícil salir de ahí. Bien, es difícil salir de ahí que hace 40, 50, 60 años están con eso. Entonces, hoy día que esto nuevo que está llegando acá recientemente, hace pocos años, es difícil, como quien dice, reaprendizaje de todo esto, ¿no? Porque obviamente cuando, también lo mismo me pasaba que cuando daba los cursos, siempre me cuestionaban, pero y esto de acá, y esto era así, y esto era así, y bueno, y hoy día es de otra manera. Para lo que es, obviamente, lo que es el culturismo natural, hablamos de lo que es con uso de química, sigue funcionando todo lo demás. Esto también, pero obviamente lo demás también sigue funcionando. Bien, entonces comentás que hace 10 años, digamos, arrancaste a conocer a Roberto, hace unos 8 más o menos el curso como tal, y yo arranqué a entrenar más o menos ahí en 2014 y arranqué ya desde cero ahí. Pero bueno, nada, yo te preguntaba la diferencia que ves quizás de ahí, de esos 8 años atrás a hoy por hoy. Yo recuerdo que en 2018, 2019, cuando ya comencé con alguna rutina de la escuela y demás, nada, yo llevaba mi planilla donde tenía que anotar los pesos que movía, las repeticiones que salían, con los porcentajes como siempre trabajan ahí en la escuela. Y realmente me miraban bastante raro en el gimnasio, me preguntaba, vos qué haces con eso, qué haces con una libreta, qué haces con una planilla donde estás anotando lo que haces. Y supongo que, bueno, anterior a eso, estamos hablando de 2016, 2017, iba a ser peor. Entonces, nada, contar un poquito de cómo viste esa experiencia, que supongo que cuando arrancaste el curso también arrancaste un poquito a cambiar tu entrenamiento, como contabas, y nada, cómo veías el mundo del entrenamiento en ese entonces y la diferencia de hoy por hoy, que quizás es mucho más conocido lo del deporte natural, es mucho más conocido que no hay que entrenar a volúmenes tan exuberantes, ni 6 veces por semana, ni comer pollo y lechuga, ni nada por el estilo. A cómo ha cambiado la mentalidad de la gente en base a también influencers o gente como Roberto que aparece cada vez más en redes. Bueno, en ese cambio radical estamos hablando de lo que es el entrenamiento. Hoy día todavía falta mucho, pero hubo un cambio bastante sustancial, lo que por lo menos lo que yo siempre llevaba, después de que empecé a ser autodidacta, incluso antes de lo que era a ir a dar la institución ahí en el curso, este, era el bicho raro siempre, ¿no? Siempre llevaba, anotaba el cuadernito y siempre dice, ¿para qué anotás? ¿Para qué anotás? El clásico, ¿para qué anotás? Dice, bueno, anoto para también saber mis pesos. Yo no me acuerdo si hoy de repente levanté 100 kilos, mañana no me acuerdo cuando venía y anotaba, si acordaba si era lo mismo, si todo el año levantaba lo mismo. Bueno, en fin, esas cosas era el raro, era el único, ¿no? Después que hicimos el curso, que hice el curso, y dije, bueno, ahora sí está bien.
estaba haciendo las cosas relativamente bien, iba por ahí. Entonces dije, bueno, llevaba la Liberty, ya cuando impreso, imagínate, impreso un papelito, todas las rutinas de la escuela, decía, este bicho raro que es. Que seguramente nos pasó a todos y nos seguirá pasando por mucho Claro. tiempo. Ahora, hoy día, es más, anotan por el celular. Igualmente a mí me gusta papel. El papel es otra cosa porque puedes anotar montones de otras cosas y puedes ir adaptándolo a como puedas viendo, haciendo, en función de los ejercicios que vayas haciendo, ¿no? Eso hasta el día de hoy todavía lo veo, es muy difícil, incluso cuando trabajando allí en el gimnasio, les hago todo por semana, incluso les hago los ejercicios, hago por semana en papel, se lo escribo, se lo doy. Una planilla también es raro para ellos, es difícil, tenés que estar explicándoles, dale, ponete los pesos, cosas, pues vienen y te preguntan, ¿cuáles son? ¿Qué peso le pongo? ¿Qué no le puse? Pero ponele, hacelo, o sea, eso también tenés que hacerlo vos, tenés que aprender, es difícil todavía meterle eso a la cabeza a la gente que tiene un propósito esa rutina, ¿no? Entonces, esa rutina es saber qué estás haciendo y qué no estás haciendo. Si no la notas, no sabemos qué estás haciendo. Cómo estás ganando, si estás mejorando, si no estás mejorando. Incluso no solo el peso, sino las repeticiones, etcétera. Todo lo que tengas que poner, todos los datos que necesites, lo tenés que tener ahí. Porque esa es la manera de que vos ves de que puedes progresar. Semana a semana, mes a mes, año a año. Esa es la idea. Después, en general, eh, siempre fue difícil el papel de entrenador por esa misma razón, ¿no? Estar educando a la gente por ese lado de que tiene que hacerla bien las cosas, de esa diferencia, de que no tiene que estar acá 2 o 3 horas entrenando en el gimnasio, que no necesitan entrenar todos esos días, de lunes a sábado, esos volúmenes, bien como decís vos, exorbitantes, que se gana mucho más con menos. Bueno, montones de esas cosas y esos detalles que en el curso se fueron aplicando y se fueron viendo y dije, qué diferencia que hay, ¿no? Entre una cosa y la otra. Es abismal. Sí, sin duda. Yo recuerdo que viendo también hacia atrás, después cuando empecé a conocer el mundillo y eso, viendo las competencias, por ejemplo, de Roberto en los años 2017, 2018, cuando Adri Irlands y esta gente de España ya estaba en el mundo en el campeonato del mundo, llegando a los mejores puestos y diciendo, pa, qué zarpado esta gente, el nivel que tiene, y realmente comparándolo con lo que es hoy en día en los mundiales en los campeonatos de España, incluso que están haciendo todo tipo de campeonatos regionales y demás. Ya vemos que el nivel realmente que se tenía en ese entonces, que los conocimientos obviamente eran menores y no había tanta cosa puesta en práctica durante más años, es abismal la diferencia entre 2018 y hoy por hoy 2024. Y no sé si vos lo ves un poquito más extrapolado también al Uruguay, también al público general del gimnasio, donde crees que las redes sociales, con esto de los atletas quizás naturales, influencers, sean naturales o no, ha empeorado o ha ido a más lo que es el deporte, digamos, natural, o ser un poquito más consciente de que hay diferencias entre lo que es culturismo con uso de sustancias o no. Que yo considero que quizás antes, quizás hablando ahí hace 10 años atrás, en 2014, no se tenía tan en cuenta quizás esto y se creía, lo que hacen culturismo, están así porque hacen un deporte tan concreto, pero la parte de las sustancias y demás era como mucho más tabú de lo que es hoy en día. Hoy en día se sabe mucho más, pero también está el otro extremo de que el uso es mucho mayor. Pero bueno, estas cosas también puede traer una visión positiva de que la gente que tiene las cosas claras sabe que realmente no puede aspirar a un físico de un Mister Olimpia porque es una persona que está todo con una farmacia detrás, y no sé cómo es ese aspecto hoy en día. Sí, las redes sociales es un arma de doble filo, ¿no? Tenemos sí el influencer que tiene también lo mismo, o una muy buena genética y explica el por qué esto sí necesitamos hacer. Y vos vas a tener este cuerpo, vas a tener estos bíceps y haces ciertos ejercicios. Está el otro que no tiene no una buena genética, digas, una buena genética para lo que hablamos en competición, para lo que es competición, pero te explica y dice, bueno, no le hacemos tanto caso, pero eso es, vamos a entender que es un físico lo más alcanzable posible para la población en general. Bien, hay algunos destacados, como lo decís, Iniesta, bueno, Kevin Hernández, un montón de gente que está muy por arriba, estamos hablando solamente de lo que es el nivel de europeo, hay mucho más gente, bien, a lo que es el nivel europeo en general,
siempre es mucho más. En estos, como bien decís, en estos 5 años se fue muy arriba, entonces eso también en lo que es las redes sociales hay mucha más visualización por ese lado, entonces claro, empiezan a salir estos talentos genéticos que vos también, todo el mundo tiene esa duda, ¿no? Es decir, ¿son o no son? ¿Es verdad o no es verdad? Entonces también hay esa, por eso te digo, esa dualidad, esa arma de doble filo que podés creer o no podés creer, porque hay otros, por ejemplo, que no se sabe en realidad, porque lo mismo, no son competidores, pero son muy grandes y nunca compitieron, o por lo menos eh, nunca compitieron en WNF o en INVA, lo que sea, en alguno que tenga algún campeonato de culturismo natural. Entonces, eso es difícil. Entonces, todo el mundo piensa por ese lado que, bueno, esto es alcanzable o esto no es alcanzable. La mayoría de la gente no lo alcanza porque esto necesita otra dedicación, necesita una adherencia, un compromiso, necesita responsabilidad, bueno, montones de cosas que es lo que necesita hoy día el culturismo natural, ¿no? Es un deporte y como tal deporte es una disciplina. Entonces, necesitamos eso. Bien, genial, sí, sí, tal cual como vos decís. Como te comento, en todos estos años que yo he competido, realmente hay mucha gente que ha hablado del tema de traer WNF a Uruguay. Incluso en su momento, yo cuando me empecé a meter, empecé a averiguar, escribir la WNF, cómo sería para traerlo a Uruguay, cómo es el tema de lo que hay de costos, lo que hay que hacer para movilizar la federación y poder organizar un evento que tenga controles reales en Uruguay. Y incluso otros entrenadores, otros atletas me han dicho, no, yo también he averiguado, yo también he preguntado, estaría bueno que alguna vez haya algún campeonato, pero realmente alguien que lo haya hecho hasta el momento no lo había, no había alguien que haya ya dado el paso, el primer paso, empezado a traer lo que es una página oficial quizás de Instagram, empezar a promover lo que es que se va a hacer un campeonato. Y quiero saber por qué tomaste esa decisión también y realmente cómo has llevado todo este proceso, que no creo que sea para nada fácil, pero también seguro has aprendido un montón de cosas, sea de llevar la federación adelante o de que quizás pensabas que te ibas a encontrar con una cosa y al final te encontraste otra. Contar un poquito de tu experiencia en base a eso. Bueno, vamos a empezar desde el comienzo, cómo arrancó. La idea fue que una vez Roberto había puesto en lo que es el grupo de lo que es el curso de experto, había puesto a ver si estábamos cerca, si podría ser en Uruguay y Argentina, alguno estaba dispuesto a. Entonces, no dije, bueno, nadie se empezó a tirar, dije, bueno, yo me tiro a ver qué onda, porque yo quería traer esto acá hace mucho tiempo, y yo dije, bueno, esto sí se puede, hay gente, bueno, te conocía a vos, que vos veías, yo veía que estabas para adelante, y dije, bueno, esto se va a empezar a generar una comunidad interesante, se puede empezar a fomentar un poco más, por lo menos a visualizar, y de un tiempo a una parte empezar con los campeonatos, ¿no? Que sería fantástico. Entonces contacté con Roberto contactó conmigo obviamente, hablamos, dije, bueno, esto es así, si vos querés, le damos para adelante. Entonces me dio todos los protocolos que deberíamos de hacer, hablamos incluso con el vicepresidente allí de Estados Unidos, con Bob. Bueno, se dio la conversación y bueno, un tiempo esa parte ya estamos como presidentes. Pero ¿qué pasa acá? Claro, yo como desde la ilusión y desde esa pasión que dije, bueno, fui demasiado reactivo, para llamarlo de alguna manera, y dije, bueno, tomo las riendas de esto y voy para adelante. Pero claro, no pensé en todo lo que viene atrás. Entonces dije, bueno, esto sí, con 2 o 3 personitas ayudamos y arrancamos y lo vamos haciendo de a poquito. Pero bueno, no es así de fácil. ¿Qué pasa acá? Obviamente esto se necesita mucha gente, mucho tiempo, bien, y ese tiempo de las personas que estén dispuestas a estar responsables y estar dentro de la directiva, juntarse cada tanto, estar organizando. Bueno, obviamente se necesitan eh, también personas que pongan dinero, porque esto lleva dinero. No se olviden que se necesita un local, se necesitan los premios, las medallas, etcétera, etcétera. Entonces dije, uff, esto va a llevar un laburito. Entonces, pensando que esto, dije, bueno, en un año y medio, que era lo que me habían dado de tiempo por lo menos, decir, bueno, de acá a un año y medio, más o menos esto empezó en el 2022, la idea era en el 2023, en noviembre de 2023 por lo menos hacer el primer campeonato, obviamente no se dio, pero bueno, eso es por esas mismas razones. Tanto el presidente, necesitamos un vicepresidente y necesitamos 3 personas más como que vendría a ser una junta directiva, ¿no? Y a partir de ahí también los jueces, porque también necesitamos jueces. Esos jueces obviamente si se tenían y si se tienen, esto no es solamente, bueno, a ver a quién agarro, a fulanito, a menganito, sino que también tenemos la chance de
que hagan cursos en la escuela mismo, se le hace curso de juez, entonces por lo menos para que tengan una idea y para que tengan algo que sea justificado de ver realmente, no es que agarro a fulanito mengano y lo siento ahí y, y le ponen puntos a X persona por mirarla y le gustó. Entonces para saber perfectamente lo que hay que hacer hay que hacer un trabajo serio, entonces obviamente hay que hacerles un pequeño curso. Entonces a partir de ahí dije, bueno, empiezo a contactar gente, dije, bueno, ¿cómo hago primero, antes que nada, para hablar con el tema, para hacerlo como hacerlo real y como hacerlo como tiene que ser la WNF, que la idea es hacerle test a todo el mundo, test de antidoping, hacerle a todos los atletas, o por lo menos la idea es esa. Y obviamente el trabajo con el polígrafo, que era lo más difícil, porque acá en Uruguay no hay en la región, pero eso también es un dinero, porque hay que traerlo, hay que pagarle por cada persona que viene y lo hace. Bueno, eso lo has hecho tú, Juan, eso sabes que es una plata, que es dinero. El polígrafo, los test también antidoping, todo eso se lo tiene que pagar el atleta. Acá yo traté de hablar con el presidente de la dirección de deporte, con Veloso, con José Veloso, y bueno, hablamos bien, él me dijo que sí, que no había problema, pero ¿qué pasa? Depende de la cantidad de atletas que tuviera, ellos me daban más o menos 10 test gratis, que ellos se encargaban de eso, incluso uno o dos, no solo de orina, sino de sangre, sobre todo lo que vendría a ser el campeón, etcétera. Genial, pero ya en solo 10, y por ejemplo tenemos 50 atletas, que es un montón, para acá, para lo que es Uruguay. 50 atletas para conseguir 50 atletas y hacer esos test era difícil porque no se hacen acá los test, se hacen en España. Entonces, se hacen acá y se llevan a España. Entonces, eso más o menos, estamos hablando de que eran unos 150, $200 por cabeza. Obviamente, eso se iba a disminuir, que te dan esos 10 gratis, que te lo pagaba el gobierno. Fantástico, lo paga el gobierno. Y se hace un poco más barato, pero igual, date cuenta que son eso, ponele $100 por cabeza, más el polígrafo de cada persona, que te puede estar cobrando $50 más. Estamos hablando de $200, y no todos los atletas están dispuestos a pagarlo, pueden pagar. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que depende las personas que tengas, de la gente, el auspiciante que venga, y bueno, tengo plata, hay que llevarse un premio, hay que tener algo para darle al atleta, no solamente una medalla. Creo que por un tema de todo lo que se esfuerza a la persona, todo eso, una medalla para mí es por más que sea simbólica, me parece que necesita más, ¿no? Necesita un poquito más, por lo menos algún premio extra importante. Entonces, todo eso que conlleva, porque la gente que no gana pierde toda esa plata en realidad. Pero está bueno, pero porque se hace esos tests, sabe de que es una federación que es seria por ese lado, y dice, bueno, se hace todo esto. Esa es la idea también, ¿no? Meter esos test, ese polígrafo, eso es lo más difícil todavía el polígrafo, como ya dije, no hay acá, no hay en la región, hay que traerlo. Entonces, para que sea algo serio, algo que sea, que lo veas y diga, bueno, esto funciona de verdad, sabemos que es culturismo natural de verdad. Eh, y nada, en general falta gente que se involucre, que falta que hago Martín, fulano, Mengano, el que sea, venimos acá y decimos, bueno, nos juntamos, nos formamos, decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde podemos ir? Yo tengo contacto con esto, yo tengo contacto con aquel otro, para ir sumándole todo esto a lo que es el culturismo natural acá en Uruguay y poder sacar por lo menos un campeonato, un añito, campeonato igual con pocos atletas, pero para que salga algo. Entonces la idea es que salga algo, ya tenemos visualización, entonces ya al ver visualización, esto es una bola de nieve, esa es la idea. Pero claro, el principio ¿cuál es? La gente. Si no tenemos gente con la de junta directiva, es difícil. Por más que tengamos atletas y tengan todas ganas de hacer, si no está para adentro, la cosa empieza para adentro. O sea, empezamos por los cimientos que son nosotros, la directiva. Es lo más difícil. Sí, sin duda, sin duda. Está bueno aclarar todo esto, Martín, porque nosotros, tanto los atletas que quieren competir o atletas incluso que no están en el mundo y saben que hay un campeonato, ven WNF Uruguay, dicen, bueno, un campeonato natural, pero ¿qué onda que no hacen campeonato? ¿Qué onda que no han hecho? ¿Qué onda que la página está hace tiempo y no han anunciado campeonato? ¿Qué va a pasar con esto? Está bueno que cuentes todo esto porque se entiende que no es decir, bueno, está, mañana voy, alquilo un local con la plata de las inscripciones pago el local y armo un evento. Que a veces desde el pensamiento simplista de mucha gente dice, está, no hacen esto porque no tienen ganas y no tienen ganas de complicarse. Y realmente esa complicación, por todo lo que comentás, es mucho más difícil de lo que se cree y se precisa, como bien decís,
mucha gente, así que nada, si alguno está mirando esto, sea entrenador, atleta o gente que esté en el sector y quiera apoyarlo, nada, yo voy a dejar la cuenta de Martín y demás para que contacten o WNF Uruguay directo y nada, poder ayudar entre todos a que esto salga adelante y que los atletas tanto naturales como los coaches que preparamos atletas naturales también puedan competir en igualdad de condiciones y esté bueno. Y bueno, Martín, yo quiero meterte algo de presión y quiero preguntarte si ya hay una fecha pensada realmente a nivel de WNF Uruguay, si hay una fecha pensada estimativo 2025, si ya hay alguien que se haya ayudado ahí en la directiva o si no hay nadie, saber un poquito más de eso, que si bien está bueno saber todo esto que falta, pero considero que a muchos de los atletas darle una fecha estimativa, aunque como bien dijiste, lo que falta es gente, nada, saber más o menos, bueno, está, me preparo para 2025 y está la ilusión de que poder competir en mi país, poder que me vaya a ver mi gente, poder competir en igualdad y nada, al menos meterte la presión como presidente para que nos des si hay algo real. Bien, mira, la idea, Juan, o lo que bien hablaste primero es que como no hay gente, es obviamente todavía está muy lejos esto, pero la idea principal era en el 2026. O sea, primero, perdón, el 2023 era esa idea principal ese año y medio. Hoy día dijimos, bueno, intentemos que de acá a 2 años más, 2026, por lo menos tengamos algo preparado o por lo menos una fecha de, bueno, en el 2026 podemos dar una fecha. Esa sería la idea. Con los mínimos, ¿ah? Con los mínimos atletas igual, como te digo antes, el tema de la visualización es importante. Entonces, ya con mínimos atletas nos sirve. El tema es esto. Tenemos que alquilar, o incluso ni siquiera alquilar, se puede hacer en un lugar en un gimnasio también que nos presten de onda, que es auspiciante en vez de darnos dinero, lo que sea. Porque esto también tengo que aclarar y que entiendan que esto es sin fines de lucro también. Entonces hay gente que a veces dice, bueno, yo vengo, lo hago, pero quiero cobrar algo. Entonces, sin fines de lucro. Entonces, capaz que de acá a un tiempo en aparte se pueda llegar a ganar un poco más de dinero, pero la idea de ese dinero también es dárselos a los atletas, porque la idea también es ayudar a los atletas para que puedan ir a competir internacionalmente. Pero esto es muy a largo plazo. Pero si no damos el primer paso, no vamos a avanzar nunca. Entonces, la idea es en el 2026, por lo menos, tener una idea de decir, bueno, mira, ahora tenemos algo armado, tenemos gente, y ya al tener gente en la directiva, ya tenemos más ideas, ya podemos predisponer por lo menos alguna fecha en particular y decir, bueno, podemos arrancar. Con lo mínimo, no me importa. 20 atletas, no me importa. 3 categorías, no me importa. Pero la idea es arrancar con algo para que haya visualización. Y bueno, mira, se hicieron test, se hicieron evaluaciones, se hicieron polígrafo o no, pero no importa. Por lo menos hacer una evaluación de test de orina y de sangre, lo que sea. Por lo menos que salga algo para que digan, bueno, esto es verdad, esto se puede y esto puede ir avanzando. Bien, genial, genial. Gracias ahí por entonces ya aclarar ese tema. Y nada, también aclarar a otros atletas o coach que estén viendo esto, que tenemos hoy por hoy en varios países de Sudamérica. Eso es un dato muy, muy importante, ya que cuando yo comencé a competir, me empecé a competir en esto del culturismo natural en sí, solamente había en Estados Unidos o quizás irme a Europa o no mucho más. Y hoy por hoy tenemos en Chile, que ya se va haciendo varias veces. Va a ser ahora en finales de septiembre. En Argentina también tenemos a mediados de octubre, 18 y 19 de octubre, que vamos a ir también con varios atletas de Uruguay a competir ahí. Y después también tenemos en Brasil a principios de noviembre. Así que nada, es un dato que nada, para los atletas de acá de Uruguay que quizás quieren competir en igualdad de condiciones y realmente con test antidoping, tienen esas opciones porque en Uruguay, como bien lo hemos hablado, lo que falta es apoyo en esa directiva y poder formar algo ahí, pero también todos estos países que están a la redonda de nosotros también nos pueden ayudar en darnos ideas y estar también apoyándonos con nuestros amigos y hermanos sudamericanos, digamos, que yo también tengo relación con ellos por diferentes podcasts que he hecho, que también ellos tienen la misma postura que tú, Martín, tratar de impulsar el deporte sin fines de lucro, realmente tratar de tener un campeonato que se pueda competir en igualdad de condiciones. Así que creo que
que esto se va potenciando en sí, tanto como te digo, con los atletas y coach de Chile, de Brasil, de Argentina, donde muchos de ellos van a competir a la redonda entre otros países, porque no es que van a poder meter mucho más que un campeonato en toda su temporada dentro de su país, entonces quizás van, por ejemplo, yo con mis atletas voy a Chile y luego con otros a Argentina, entonces ya meten dos campeonatos, digamos, en prácticamente que un mes, en diferentes partes, sí, pero ambos con controles, que como yo, cuando yo comencé, lo único que tenía era acá en Uruguay, y simplemente tenía que competir sin pruebas de nada y enfrentarme a gente que no están en los mismos niveles ni en igualdad de condiciones. Estamos de acuerdo, sí. También hay gente que pregunta, que incluso que está bastante por fuera, que está entrenando con otros entrenadores que no preparan lo que vendría a ser para culturismo natural, pero siempre están interesados pero siempre están con esa duda, ¿no? De no puedo ir porque no hay campeonatos acá. Entonces dicen, bueno, voy a IFBB, pero también como no están en igualdad de condiciones, como bien decís tú, ellos se sienten un poco frustrados, ¿no? Porque dicen, bueno, voy, pero capaz que voy a pasar vergüenza o me quedo atrás. Eso también va en tema de mentalidad, ¿no? Porque obviamente vos has ganado muchos campeonatos acá en el IFBB y te fue re bien. O sea, eso tampoco lo podemos coincidir porque también pasa esto, ¿no? El tema del uso de química, están de repente usan un año o usan menos y ya van, compiten. O sea, faltan montones de cosas, faltan calidad muscular, falta entrenamiento, falta el tema de pozo, o sea, faltan muchas más cosas. Entonces es más fácil decir, bueno, usé química, ahora me pinché, aumenté masa muscular, cierto, voy y salgo. Adelgazo un poquito, bajo el peso y voy y me preparo ahí, me preparo. Y ya está. Entonces hay gente que se siente frustrada por esto mismo porque de repente no puede viajar, porque tampoco le da el poder económico, como tú lo hiciste allí en Estados Unidos. Entonces, Es- Se te cortó ahí la cámara, pero creo que seguramente si te está grabando a ti, te esté grabando bien. No sé si vos te ves. Para ir cerrando un poco, ya que estábamos hablando justamente de estos dos mundos, y hay mucha gente que también tiene la cuestión de por qué no hacer el culturismo natural, y por qué hacer el otro bando del culturismo libre. ¿Por qué en tu caso apoyás tanto el deporte del culturismo natural? Más allá que obviamente sabemos que es mucho más saludable y demás, pero nada, saber un poquito más tu opinión, más en profundidad y más teniendo en cuenta quizás alguna experiencia que hayas pasado anteriormente. Y bueno, nada, que nos cuentes un poquito más, no en sí, porque el culturismo natural es más saludable, sino tu opinión un poquito más en profundidad. Sí, sin duda, sin duda. Ese último punto que comentás es clave, ya que mucha gente se excusa, digamos, en el trasfondo de decir, no, que cada uno haga lo que quiera. Y realmente sería así si cada uno tuviera un mundo individual, no hubiera redes sociales, no hubiera campeonatos, y no hubiera competencia de ningún tipo, tanto de laboral como lo que fuera deportivo. Ya que, como bien dice, la mayoría de gente se guía por esos físicos, por eso que ve en redes sociales, esos cambios que ve. Y muchas veces de manera natural, sí, sin dudas el trabajo muchas veces es más a largo plazo, es otro trabajo totalmente de otra manera, pero la gente muchas veces al guiarse simplemente por esa imagen ve que ganó un Olimpia, ve que ganó algo en algún campeonato de IFBB, luego ve que tiene cambios grandes, que en 2 meses pasó a ganar masa muscular y está 5 kilos 10 por encima y con menor porcentaje de graso y dice, yo quiero eso, pero no se sabe muchas veces el trasfondo. Entonces, nada, es un punto que realmente no se comenta mucho y es muy importante, y quería destacarlo. Así que nada, para ir cerrando un poquito acá, Martín, agradecerte por el tiempo. Agradecerte por contar un poco de todo lo de la federación, por traerla también, porque como bien estás como presidente, es una responsabilidad, como te lo decía al principio del podcast y demás, bastante grande y que mucha gente ha dicho, no, yo tengo ganas de traerla y al momento de hacerlo la mayoría quedan ahí porque se dan cuenta que lleva un trabajo bastante intenso y quedan ahí. Entonces, nada, también traerla y dar el paso un poquito más y tratar de luchar por esto un poco más, creo que es para valorarlo, creo que para agradecerte entre todos los atletas y todos los coaches que nos gusta este lado, nos gusta el culturismo natural y abogamos por eso.
Entonces, nada, cerrar un poquito, no sé si querías dejar algunas palabras o algo en particular. Y también agradecer a toda la gente que se quedó hasta acá, que llevamos más de 40 minutos hablando de esto. Y a la gente que también está viendo el podcast acá, que lo voy a subir en mi canal de YouTube, que deja algún comentario de algún tema que le gustaría hablar, tanto de OLNF Uruguay o de culturismo natural. Y nada, eso a ver si querés dejarle algunas otras palabritas. Sí, ¿quién iba a pensar, quién iba a pensar hace unos años que iba a haber un campeón mundial uruguayo? Que ya hay varios realmente que están en altos niveles mundialmente. Genial. Gracias a todos. Acabo cerrando un poquito la grabación y vamos arriba a seguir con todo con el podcast de Sin Límites.